anterior. Bien, lo que vamos a estudiar hoy, el día de hoy, vamos a ver una pequeña introducción a lo que son las funciones de dos variables. Funciones de dos variables. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos la analogía de lo que es una función en una variable, bueno, nosotros teníamos que f de x era igual a y. En otras palabras, lo que teníamos era un conjunto llamado dominio, ¿sí? Y teníamos un conjunto llamado rango. Lo que sucedía es que nosotros tomábamos algún elemento x del dominio y le aplicábamos la función y obteníamos algún elemento y en el rango. Si lo veíamos graficado, entonces íbamos a tener nosotros un plano coordenado en donde el dominio se iba a representar por los posibles valores del eje de las x y el rango se representaba por los valores del eje de las y. Entonces, a cada elemento del rango, voy a poner y, a cada elemento del rango le correspondía un único elemento en el dominio. Y lo que obteníamos pues era un par ordenado, ¿no? Este par ordenado tenía como coordenadas x, f de x o x, y. Y esto eran funciones de una sola variable. Algo similar va a suceder con las funciones de dos variables. Las funciones de dos variables entonces se van a representar como f de x, y es igual a z. También vamos a tener un conjunto que se llame dominio y también vamos a tener un conjunto que se llame rango. La diferencia es que aquí en el dominio no vamos a tomar un solo valor, sino que vamos a tomar dos, x y y. Y estos dos valores juntos, me van a generar un valor z en el rango al aplicar nuestra función. Si nosotros lo queremos ver graficado, entonces ya no vamos a estar en el plano, sino que vamos a estar en el espacio, donde vamos a tener el eje X, el eje Y el eje Z va a representar precisamente los valores del rango o los valores de la función. Y entonces aquí, pues mi dominio, ¿sí? Si lo veo como un punto, pues vamos a obtener un punto con coordenadas x, y este punto me va a generar un valor específico en el rango, ¿sí? Que sería z. ¿Sí? Entonces, pues al final volvemos, o sea, tenemos básicamente lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener ciertos valores en el dominio que me van a generar ciertos valores en el rango. La diferencia entre uno y otro es que en el plano o en las funciones de una sola variable, mi dominio es un intervalo a, b, ¿sí? Es un intervalo lineal, es decir, es parte de la recta del eje de las x. Y en funciones de dos variables, mi dominio va a ser un conjunto en el plano. ¿Sí? O sea, ya no va a ser un solo valor, sino que va a ser un conjunto de dos valores. Este conjunto de dos valores, pues lo que me va a dar es una superficie en el plano o un plano, ¿no? O sea, una parte de este plano, x, y. Y estos valores son los que me van a generar entonces los valores del rango. Es importante que nosotros sepamos identificar el dominio de una función de dos variables. Esto para poder determinar aquellos valores en los cuales la función está definida, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nosotros la función de dos variables, x, y, es igual a la raíz de x más y más 1 sobre
x menos 1, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer para identificar esta función, pues sería precisamente identificar el dominio. El dominio. En este caso tenemos que considerar dos cosas. Tenemos que considerar que la parte interna de la raíz, o sea, lo que se está expresando en la raíz, sea positiva o no negativa, y también tenemos que considerar que el denominador no sea cero. En otras palabras, el dominio de esta función va a ser todos los puntos x, y, tal que x más y más 1 sean positivos y además que x menos 1 sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces aquí pues vamos a estudiar estos dos desigualdades o estas dos inecuaciones por separado. Primero, necesitamos que x más y más 1 sea mayor que 0. Esto lo podemos reescribir. Lo podemos escribir como y es mayor o igual a menos x menos 1. Si nosotros graficamos esto en el plano, aquí, ¿sí? Si lo graficamos en el plano, la recta y es igual a x menos 1, y es igual a menos x menos 1, perdón, es una recta que es una recta que pasa por, que tiene pendiente negativa y que cruza por menos 1, ¿no? A 45 grados. Entonces sería esta recta de aquí. Ahora, yo necesito que los valores de y sean mayores o igual a esta recta. Quiere decir entonces que voy a estar tomando todos aquellos valores que estén por encima de la recta marcada, porque tienen que ser mayores. ¿Sí? Entonces todos los valores que estén por encima de la recta marcada corresponden a la primera parte del dominio. Lo otro que tenemos que analizar pues es precisamente que x menos 1 sea distinto de 0. En otras palabras, x tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? Entonces, dentro de toda esta superficie, o sea, dentro de toda esta región que estoy yo aquí sombreando, no puedo tomar los valores donde x sea igual a 1. Es decir, la recta, aquí en 1, esta recta vertical, no los puedo tomar. ¿Sí? En otras palabras, el dominio de esta función pues van a ser todos los valores que estén por encima de la recta y es igual a menos x menos 1 sin incluir donde x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algún punto que se encuentre aquí, pues ese no va a ser parte del dominio porque está sobre esta recta que se está excluyendo. Pero cualquier otro punto que se encuentre en esta región sombreada de azul sí va a ser parte del dominio. ¿Sí? El dominio entonces es este conjunto. Todos los puntos que estén por encima de la recta menos x menos 1, excepto aquellos donde x es igual a 1. ¿Sí? Ahora, hablando de una función de dos variables, bueno, ya sabemos cuáles son los elementos de su dominio. ¿Pero eso qué significa? Bueno, significa que yo puedo tomar cualquier punto en esta región. Vamos, por ejemplo, a elegir el punto 1, 2, 3, 2. ¿Sí? Tenemos aquí el punto 3, 2. Entonces, yo voy a poder evaluar la función en cualquier punto de su dominio. Y lo que debería obtener es un valor específico para z, o es un valor específico para el tercer eje, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos la función que era raíz de... Y voy a volver a escribir la función, nada más para no estar subiendo la pantalla. Tenemos que f de x, y es igual a
la raíz de x más y más 1 sobre x menos 1. Entonces, dijimos que íbamos a seleccionar algún punto del dominio. Aquí seleccionamos 3,2 y queremos evaluar la función en este punto. Bueno, pues aquí lo único que habría que hacer es sustituir cada valor de x en la función y cada valor de y en la función y así obtener un valor constante para z. Esto sería 3 más 2 más 1 sobre 3 menos 1. Esto va a ser la raíz de 6 sobre 2. ¿Sí? Entonces, para este valor en el dominio, corresponde este valor en el rango. Al igual que en las funciones de una sola variable, pues lo que tenemos que cuidar para determinar los dominios es precisamente, los dominios de cada función, es precisamente los radicales y las funciones racionales. Es decir, que lo que se está evaluando dentro de una raíz sea mayor a 0, o sea más bien no negativo, mayor o igual a 0, y que lo que está en el denominador sea distinto de 0. También debemos de considerar, por ejemplo, las funciones logarítmicas. Si tenemos nosotros alguna función de este tipo, por ejemplo, logaritmo natural de x cuadrada menos y, para plantear el dominio de esta función, tenemos que considerar que lo que se está evaluando en el logaritmo debe de ser positivo. En este caso, x cuadrada menos y debe de ser positivo. Este no puede ser igual a 0. Entonces, son los tres casos que tenemos que cuidar a la hora de calcular el dominio de una función de dos variables. Una vez que se determina el dominio de estas funciones, podemos nosotros también determinar el rango. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente función. F de xy es igual a la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrado. Lo primero que queremos hacer pues es determinar el dominio de la función. Aquí solamente tenemos una función radical y ya dijimos que el dominio de esta van a ser todos los puntos x, y, tal que lo que está dentro de la raíz 9 menos x cuadrada menos y cuadrada sea mayor o igual a 0. Y si quieren lo podemos reescribir para verlo más así como en términos de una ecuación, ¿no? Esto sería x cuadrada más y cuadrada sería menor o igual a 9. Si nosotros tomamos esta ecuación, ¿sí? X cuadrada más y cuadrada igual a 9, perdón, y la graficamos en el plano, lo que vamos a obtener es un círculo. Es un círculo con centro en el origen y radio igual a 3. Entonces aquí les pido aquí les pido mucha paciencia y amor para conmigo porque nunca he podido hacer círculos y parecen huevos, pero vamos a ver. Bueno, esto salió peor que un huevo. No, bueno, esto es lo mejor que voy a poder hacer. Entonces, este círculo que está centrado en el origen y tiene radio igual a 3, ¿sí? Tenemos que fijarnos si nuestro dominio es lo que está dentro o fuera de él. Y aquí, para ello, vamos a fijarnos en esta desigualdad. Si los puntos x, y tienen que ser menor o igual a 9, entonces la región que estamos buscando es la que está dentro de esta circunferencia, ¿sí? Todo este círculo corresponde al dominio de nuestra función. Vamos a ver ahora cómo, o qué tendríamos en el rango, o sea, cómo lo vamos a calcular, ¿sí? El rango de esta función de f, pues va a ser los puntos z, tal que z sea igual a la ecuación que tenemos, y cuadrada, ¿sí? Donde
X, Y, pues pertenezca al dominio. Así está en términos muy generales, ¿no? Pero vamos a ver entonces qué significa esto. Puesto que tenemos una raíz cuadrada positiva, porque afuera no tenemos un signo menos, ¿sí? Entonces, como tenemos una raíz cuadrada positiva, quiere decir que los valores de z pues deben de ser siempre positivos. En otras palabras, z debe de ser mayor o igual a 0. Entonces, vamos a tener que 9 menos x cuadrada menos y cuadrada debe de ser menor o igual a 9, ¿sí? Precisamente para que se cumpla que z sea mayor o igual a 0. Si nosotros aplicamos la raíz que está indicada aquí, pues tendríamos que la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada tendría que ser menor o igual a la raíz de 9, que es 3. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, los valores de z van a ser un conjunto que va a estar entre 0 y 3. En otras palabras, va a ser el intervalo de 0 a 3. ¿Cómo se vería más o menos graficado? Déjenme ver si logro aquí cambiarlo. Si nosotros graficamos esto en el espacio, tendríamos lo siguiente. Entonces, z, x y y. ¿Sí? Entonces dijimos que nuestro dominio iba a ser un círculo de radio 3. Que ustedes me van a disculpar y vamos a simular que esto es un círculo perfecto. ¿Sí? Que está en el plano. Los valores que van a corresponder al rango serían los valores de z que están entre 0 y 3 también. O sea, todos estos valores en el eje de las z se van a obtener a partir de los distintos puntos que están dentro de este disco que se encuentra en el plano. ¿Sí? ¿Cómo le haríamos para...? Dígame. Entonces sería una esfera. Así es. De hecho, bueno, no es una esfera, sería media esfera, porque serían nada más los valores positivos. Entonces debería de quedar algo así, como así. Sí, como media esfera. Ok, sí, sí, cierto. ¿Sí? Si fuera la raíz negativa, entonces sería la esfera de abajo. Pero como en este caso solamente tenemos la raíz positiva, pues solamente tenemos la mitad superior de una esfera. Y pues prácticamente, muchachos, esto es como se determina y así es como se determina el dominio y el rango de una función, ¿sí? Ahora, esta ecuación que acabamos de ver, pues estaba medio sencilla, ¿no? O sea, teníamos un círculo, teníamos los valores hasta los cuales llegaba el rango y dedujimos pues que esto era una esfera, ¿no? Que estaba en los valores desde 0 hasta 3. ¿Sí? En ocasiones no es tan sencillo visualizar el cuerpo tridimensional que se genera a partir de una función de dos o más variables. Pero para ello existe algo que se conoce como curvas de nivel. Curvas de nivel. Las curvas de nivel de una función son como si fueran rebanadas de distintos valores de z, ¿sí? Entonces las curvas de nivel de una función son las curvas cuya ecuación es f de x, y igual a k, para k que pertenece al rango de la función. Entonces, vamos a volver aquí a la esfera que teníamos, ¿sí? A la media esfera. Déjenme ponerlo un poquito más claro. Teníamos nuestros ejes,
¿sí? Y teníamos aquí media esfera, que era, ¿sí? Y creo que esto salió todo. Voy a ponerle otra. Entonces teníamos algo así. Ustedes imagínense que es media esfera, ¿sí? Y que la base es un círculo. Bien, ¿qué serían entonces las curvas de nivel? Nosotros ya sabemos que esta función tiene como ecuación f de x, y es igual a la raíz de la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. En otras palabras, estamos diciendo que la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada es igual a algún valor z. ¿Sí? Lo que vamos a hacer aquí para calcular las curvas de nivel es precisamente darle un valor específico a z y le podemos dar varios valores. Y vamos a empezar por el más sencillo, ¿sí? Cuando k es igual a 0. Si k es igual a 0, entonces esta ecuación pues se convierte en la ecuación de un círculo, ¿sí? Con el centro en el origen y radio 3. La podemos aquí reescribir. Tendremos que 9 menos x cuadrada menos y cuadrada sigue siendo 0, entonces x cuadrada menos y cuadrada, perdón, más y cuadrada es igual a 9. Y ya dijimos que esa es la ecuación de un círculo con radio 3. ¿Qué pasa si k tiene otro valor? Vamos a suponer que k vale, no sé, 2. ¿Sí? Entonces esta ecuación pues va a cambiar. Igual a 2. Si nosotros despejamos esto o simplificamos esto, pues bueno, pues elevamos ambos lados al cuadrado, 9 menos x cuadrada menos y cuadrada es igual a 4. Entonces, x cuadrada más y cuadrada sería igual a 5. Este es un círculo con radio raíz de 5. ¿Sí? Y así le podemos dar distintos valores a k, ¿sí? que son los constantes que puede tomar el valor z, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es encontrar distintos valores, distintas curvas en el dominio de la función. Es decir, nosotros ya sabemos que esto es una esfera, ¿sí? Ya lo sabíamos. Vamos a cambiar la vista de esta esfera vamos a posicionarnos exactamente aquí arriba. Estos son unos ojos. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero ver es cómo se ve este cuerpo tridimensional visto desde arriba, o sea, desde el eje positivo de las zetas. Si hago eso, entonces lo que vamos a tener, pues, van a ser distintas curvas en el plano. La primera curva que calculamos era un círculo de radio 3, centrado en el origen, con el valor, o esta curva pues corresponde al valor de k igual a 0. Calculamos otra curva, que es el círculo de radio raíz de 5, también centrado en el origen. Y esta corresponde a el valor de k igual a 2, ¿sí? Entonces, raíz de 5 es 2.20 algo, más o menos. ¿Sí? Entonces, esto es para k igual a 2. Si nosotros le damos otro valor acá, pues vamos a seguir construyendo curvas de nivel. Ojo, entre los valores, conforme los valores de k van aumentando, quiere decir que estas curvas se irían haciendo como hacia arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a darle otro valor acá y regresamos ahora acá. Si k es igual a, ya pusimos 2, vamos a darle si quieren el valor de, ojo, le iba a poner aquí 4, pero no le puedo dar el valor de 4 porque recuerden que z llegaba hasta 3, ¿sí? Entonces vamos a darle el valor de, no sé, 2.5. Entonces nuestra ecuación, x cuadrada menos y cuadrada,
igual a 2.5, pues se va a convertir en lo siguiente. Tenemos 9 menos x cuadrada menos y cuadrada sería igual a 6.25. Entonces, esto significa que x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a 2.75. Ay, no lo sé. Así, 2.75. Entonces, si nosotros nos vamos a esta curva, ¿no? ¿Sí funciona? Sí, 2.75. Entonces, si nos vamos aquí, pues tendríamos una curva distinta, ¿ok? Que corresponde al valor de k igual a 2.5. ¿Sí se entiende? Entonces, las curvas de nivel lo que nos muestran es cómo se vería una superficie si la pudiéramos reflejar en el plano, o sea, como que si nos la pudiéramos comprimir y ver los anillos que se van formando al comprimir esta superficie, esos van a ser las curvas de nivel. Las curvas de nivel son muy utilizadas en mapas, sí, en los mapas cartesianos para indicar las fluctuaciones en el terreno, ya sea hacia abajo o hacia arriba, es decir, valles o depresiones o montañas, montes o lo que sea, ¿no? Cumbres. Entonces, estas curvas, muchachos, pues precisamente son para eso, o sea, es más fácil manejar o es más fácil estudiar una superficie, aunque sea tridimensional, en un plano, que traer toda la vida una maqueta, ¿no? Entonces, para identificar cómo va, es que va subiendo o o va bajando la curva de una superficie tridimensional, pues se puede hacer mediante estas curvas de nivel. ¿Vale? ¿Preguntas? Aquí lo, No, todavía no. Aquí lo interesante sería que pudieran ustedes graficar la ecuación que tienen en algún programa, en GeoGebra o algo, pero verla tridimensionalmente y luego ir viendo cómo corresponden las curvas a cada parte. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros una figura de este tipo, o sea, vamos a suponer que es algún tipo así como de parábola, ¿sí? Que está así en el espacio. Entonces, si ustedes pudieran sacar estas curvas, pues estas deberían de ir siendo en el plano, ¿sí? Deberían de ser, a lo mejor empiezan circulares, pero se van haciendo un poco más oblicuas conforme se va abriendo o conforme van subiendo los valores de z, ¿sí? Sería concéntrico, pero la forma de las curvas va cambiando, lo cual indica que la forma del cuerpo pues, cambia. ¿Sí se entiende? Sí, se entiende más. Muy bien.